vamos a pensar que X es nuestro espacio topológico y vamos a tomarnos, no sé, una cubierta abierta de este tipo. Entonces, al final del día yo voy a trabajar con cubiertas abiertas finitas, pero bueno, creo que sí es coherente trabajar con cubiertas abiertas finitas ahorita. Este, tenemos una cubierta abierta finita, entonces tenemos esto, ¿no? Esto que pues es muy agradable de tener. Esto significa que para todo punto aquí tiene que existir un índice en donde mi elemento vive en este abierto de acá, ¿no? Como es una cubierta abierta finita, preguntarme cuál es la mayor cantidad de abiertos de la cubierta que contienen a X, pues no tiene mucho chiste, porque al final de cuentas ese número está acotado, porque tengo una cantidad finita de abiertos en la cubierta. Pero la pregunta de cuál es la cantidad mínima de abiertos que contienen a X puede tener cierta relevancia. Yo ya sé que por lo menos hay uno, que es este de acá, pero es el único abierto de la cubierta que lo contiene, hay más. Y la pregunta esencial, ¿qué me dice del espacio el saber cuál es la cantidad mínima de abierto que contiene en un punto? Pues básicamente eso es lo que nos va a ayudar a checar la dimensión topológica, ¿no? Voy a borrar y antes de definir la dimensión topológica voy a definir algunos valores. Otra vez tengo un espacio topológico, me tomo una base, digo, una base no, una cubierta abierta. En este caso no tiene que ser finita, o sea, puede ser cualquiera. Voy a definir a lo que yo llamo el orden puntual de un punto, más bien el orden puntual de la cubierta como la cardinalidad del número de índices, de tal forma que X vive en este abierto de aquí. Menos uno. Esa menos uno es interesante. Eh, Al final de cuentas, este conjunto eh, es no vacío, porque como dije, al tener una cubierta abierta, pues por lo menos existe un índice. Entonces, pues tiene sentido checar su cardinalidad, ¿no? Bueno, teniendo ese valor, ahora yo voy a definir el orden de una cubierta que se calcula como el supremo de estos órdenes de acá, sobre todo X. Esto se va a hacer muy engorroso porque van a ver que voy a definir muchas cosas. Espero que no se sientan abrumados. Eh, con esos dos valores en mente, ahora yo voy a definir D alfa como el mínimo de órdenes de cubiertas betas, donde este mínimo recorre todas las cubiertas abiertas más finas que alfa. O sea, está muy interesante esto. Y yo me quiero detener un poquito con D alfa. Digamos que es N. Lo voy a decir porque de hecho así es como se debe de interpretar. ¿Qué mide D alfa? Digamos si es N, N es el menor número tal que para esa cubierta existe un refinamiento en el que ningún punto de mi espacio está en más de N más 1 abiertos de dicha subcubierta. Wow, eso está, perdón, de dicho refinamiento. Voy a repetirlo. Es el menor número tal que para esa cubierta abierta existe un refinamiento en el que ningún punto de mi espacio viven más de n más 1 abiertos del refinamiento. Eso está muy loco. Pero creo que si entendieron lo que yo buscaba al principio, pues tiene cierto sentido que yo quiera calcular ese valor. Lógicamente, yo quiero esto checarlo para cualquier cubierta abierta. Entonces, para que esto aplique para cualquier cubierta abierta, vamos a sacar supremos y es la definición que sigue. La dimensión topológica de mi espacio se define como el supremo de esos d alfas sobre todas las cubiertas abiertas finitas. A esa dimensión se le conoce como dimensión de Lebesgue o de cobertura. ¿Y por qué digo esa dimensión? Resulta que si uno busca en la literatura, existen varios conceptos de dimensión topológica. Para mí son muy conocidos tres, además de otros dos, que son conocidos como la dimensión inductiva pequeña y la dimensión inductiva grande o larga, si no suena tan mal eso. Pues resulta que en el caso general, esas tres ideas de dimensión topológica no son compatibles. En algunos casos específicos las puedes comparar, pero en el caso general no. Eh, ¿Qué hay detrás de esos dos conceptos de dimensión topológica extras?
Pues como el nombre lo dice, a través de un método inductivo intentan calcular la dimensión topológica según como ellos lo entendieron en su momento. ¿Qué hay detrás de la dimensión de cobertura? Pues no diría que es la más famosa, pero sí es la más utilizada, por lo menos en dinámica simbólica, para trabajar con la dimensión topológica media, que es la que vamos a hablar al final. Pero bueno, algunos ejemplos. Tenemos que la dimensión de mi espacio es -1, sí, solo sí, el espacio es el vacío. Hay una convención, ay, creo que ya le moví, hay una convención y es que decimos que el orden de una cubierta es -1, sí, solo sí, tu espacio es el vacío. Entonces, con esa convención, que lo utilizamos como si fuera un tipo axioma, pues vamos a ese ejemplo. Y así nos estamos evitando como que un caso demasiado trivial. Hablando de casos triviales, debo de decir que la dimensión topológica depende de la topología, claramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la topología discreta? Pues que su dimensión es cero. ¿Cómo es la idea? Pues resulta que en la topología discreta, pues todos los subconjuntos son abiertos. Entonces, al tomarte la familia de unipuntuales, esa termina siendo una cubierta abierta de mi espacio. Más aún, esa cubierta puedes probar que es más fina que cualquier otra cubierta abierta que tú des. Entonces, para calcular su dimensión, basta con quedarte con calculando los órdenes de esa cubierta. Y pues para todo punto que tú des, existe un único abierto de esa cubierta que lo contiene, que es el mismo como unipuntual. Entonces, si uno va calculando los valores que definí al principio de los órdenes, pues todos se hacen cero, por eso estaba el -1, ¿no? Cero, cero, cero hasta llegar a esto, ¿no? Bueno, otro ejemplo que no es tan trivial, pero sí es bastante clásico en la teoría dimensional, es la topología cofinita cuando tu espacio es infinito. Pues resulta que su dimensión es infinita. ¿Cuál es la idea? Pues resulta que en la topología cofinita, cuando el espacio es infinito, sabemos que no hay abiertos disjuntos. O sea, tú puedes hacer la intersección de la cantidad, o siempre una cantidad finita, claro. Que la cantidad finita que tú quieras de abierto siempre es no vacía. Entonces, con esa idea uno puede probar que los órdenes de cualquier cubierta que tú des siempre están por encima de cualquier natural. Y pues con eso puedes probar que la dimensión también está por encima de cualquier natural y pues, la dimensión es infinita, ¿no? Solamente quise dar algunos ejemplos. Este, como lo vieron, pues trabajar con la definición pura de dimensión topológica puede ser bastante engorroso, porque es sacar el supremo de mínimos, de unos supremos. Entonces, lo que uno busca es algunos resultados que me permitan caracterizar dicha dimensión. Algo que sí me atrevo a decir yo es que es muy difícil calcular literalmente así, tal cuál es la dimensión de un espacio, a no ser que sea cero o -1 o infinito, pues. Es muy difícil. En la mayoría de los casos, lo más que puedes hacer es acotarla. Y, por ejemplo, para eso tenemos esta proposición, que es una proposición que caracteriza el acotamiento de la dimensión de mi espacio. Sé que parecen muchas letras, lo único que me parece interesante decir, obviamente la demostración pues está, ¿no? Y es interesante este resultado, pero como esto es una plática más que nada de divulgación, lo único que les quiero decir es que resulta que el valor de alfa, tú le puedes encontrar tres formas diferentes de calcularlo y ambas son equivalentes. O sea, hay tres formas equivalentes de definirlo. Y con esas tres formas equivalentes, tú generas esta proposición. Si se dan cuenta, estas, además del acotamiento, claro, tenemos aquí tres incisos y cada uno es a partir de las tres definiciones de alfa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues uno dice, bueno, pues ya cabe, ¿no? Porque ya tengo un espacio topológico. Esto aplica para cualquier espacio, sin importar su topología. Y ya tengo cómo acotar su dimensión, ¿no? Pero yo no te estoy diciendo si es fácil o difícil utilizar esta proposición. Entonces, dependiendo de las propiedades que tenga tu espacio, no sé, que sea normal, que sea métrico compacto, dependiendo de las propiedades de tu espacio, a lo mejor que sea cerrado, tú puedes dar otras proposiciones equivalentes a pero en base a las propiedades que tenga tu espacio. O en algunos casos también decir directamente su dimensión. Por ejemplo, ¿qué pasa con los subespacios cerrados?
pues resulta que la dimensión de cualquier subespacio cerrado siempre está por debajo de la del total, ¿no? ¿Qué pasa cuando te topas un espacio que es unión de dos cerrados? Tú puedes encontrar su dimensión así, como el máximo de las dimensiones. Hay una tipo generalización para el caso finito, que es el teorema, bueno, el corolario que sigue. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un espacio que se puede ver como una unión finita de cerrados? Pues nuevamente su dimensión es el máximo de las dimensiones, ¿no? Bueno, ese era para el caso de los cerrados. Bueno, son casos agradables, pero no es como que un caso tan general. Por lo menos en mi trabajo de maestría, los espacios métricos compactos fueron de suma importancia, sobre todo cuando hablamos de sistemas dinámicos topológicos. Y pues resulta que para los métricos compactos, como les dije, eh, según las propiedades que tenga tu espacio, podías obtener otra proposición de caracterización, ¿no? En este caso, aquí tenemos la proposición. Si tu espacio es métrico compacto, tú puedes caracterizar su acotamiento utilizando lo que dice esta proposición, ¿no? Que también está muy grande. Aquí nada más quisiera hablar de este valor acá, mesh. Mesh es el mesh de una cubierta, es el supremo de los diámetros de los abiertos de la cubierta. Este supremo recorre todos los índices, bueno, sí, todos los índices, suponiendo que alfa es una cubierta así, ¿no? O sea, para que se dé a notar que utilizamos muchísimo la métrica, ¿no? Habría que usarla, ¿no? Si queremos dar una proposición análoga que pueda caracterizar la dimensión, ¿no? Bueno, con esa proposición uno puede probar que la dimensión del segmento unitario es 1. Y de hecho va más allá. Creo que voy a utilizar este slide. Este, Resulta que la dimensión topológica es un invariante bajo homeomorfismos. ¿A qué me refiero con eso? A que si tenemos dos espacios, voy a borrar esto, que son homeomorfos, entonces su dimensión es la misma. Lo triste es que aquí no existe el teorema de la dimensión, ¿no? Si tienen presente el concepto que les dije de dimensión vectorial, allá sí existe, ¿no? Si tienes dos espacios vectoriales, que o más bien dos espacios vectoriales son isomorfos, sí, solo sí tienen la misma dimensión. En este caso no existe, lo cual no tiene por qué ser malo, pero solamente tenemos esta contención, ¿no? ¿Y por qué lo enuncio? Porque resulta que en R, o más bien los reales con la topología usual, todos los intervalos son homeomorfos. Entonces, si yo ya probé acá atrás que la dimensión del 0,1 es 1, yo tengo con eso más bien regaladísimo que la dimensión de estos intervalos es 1. De hecho, más adelante vamos a probar que también la dimensión de los reales con la topología usual es 1. Pero bueno, voy a borrar esto. Y esto es un teorema que quise poner, de hecho estaba pensando si quitarlo o no, que es, yo les hablé cuando tienes un espacio topológico que es unión finita de cerrados, pues una pregunta directa podría ser qué pasa si es una unión infinita, ¿no? Pues resulta que en el caso normal, si tu espacio es una unión numerable, en este caso, bueno, por eso puse que está indexando con los naturales para dar mención de que es una unión numerable, de cerrados, su dimensión se puede calcular como el supremo de las dimensiones. Es algo también muy agradable porque te dice directamente la dimensión, ¿no? Y pues con este teorema vienen varios resultados interesantes. Por ejemplo, tú puedes probar que todo espacio normal T2 numerable, no vacío por supuesto, sino a que estamos jugando, tiene dimensión cero. Otro más, pues los metrizables son normales, entonces puedo aplicar eso para los metrizables. Todo metrizable numerable no vacío es de dimensión cero. Y pues con eso tú puedes probar que Q a la n tiene dimensión cero. O sea, R a la n es metrizable más no numerable, pero Q a la n sí. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Otro más, puedes probar que todo T2 compacto numerable no vacío tiene dimensión cero. Y otro resultado que tú puedes obtener extraído del teorema de la unión numerable es que la dimensión de R, o sea, los números reales con la topología usual, es 1. Y pues la idea es ver a
R como la unión numerable de estos cerrados de acá. Y yo tengo que estos cerrados, cada uno tiene dimensión 1. Entonces, usando el teorema de la unión numerable, yo encuentro la dimensión de los reales con esa topología como el supremo de 1, 1, 1 y pues su dimensión es 1, ¿no? Ok, ya sigue la dimensión topológica media. Digamos que aquí como que ya cerré un capítulo, que de hecho pudo haber sido una plática más extensa de la dimensión topológica, pero quiero hacer un comentario extra. No sé si vieron, y de hecho me voy a regresar a estos de acá, que como que hay muchos resultados que te dicen, tu dimensión es cero, la dimensión de este es cero, la dimensión de este otro es cero, ¿no? Y otra vez, si tienen presente el recuerdo de la dimensión vectorial, uno podría decir, no, pues qué chiste, ¿no? Tiene dimensión cero. Porque en la dimensión vectorial, el único espacio de dimensión cero es el cero. Y es un caso bastante trivial y la gente intenta evitar ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa con la dimensión topológica? Resulta que los espacios de dimensión topológica cero son cero triviales, créanmelo. Eh, ¿Cuál es un ejemplo de un espacio de dimensión cero que es nada trivial? El conjunto de Cantor. Tú puedes probar que el conjunto de Cantor tiene dimensión topológica cero. Y como dijimos que la dimensión topológica es un invariante bajo homeomorfismos, cualquier otro espacio que sea homeomorfo al Cantor tiene dimensión cero, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo el borrador, este conjunto de aquí, el 0,1 a la n, bueno, considerando el 0,1 con la topología discreta y luego considerando este producto con la topología producto, o sea, trabajando con la topología prodiscreta, pues tú pruebas que este espacio es homeomorfo al conjunto de Cantor, ¿no? Y no sé ustedes, pero para mí este espacio de acá no es nada trivial, ni siquiera el conjunto de Cantor, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que bueno, hay cierta teoría que uno puede hacer con los espacios de dimensión cero, porque son bastante interesantes. Y voy a hacer el último comentario para cerrar ya el capítulo de dimensión topológica usual. Es, ¿qué pasa si tú tienes un espacio de dimensión topológica cero? La teoría me dice que tú puedes encontrar una cubierta abierta finita cuyo orden es cero. Eso es bastante interesante porque hay un resultado, que de hecho es un lema. Supongamos que tú tienes una familia de abiertos, digo, una familia de subconjuntos. Vamos a pensarlo así. Es una familia de subconjuntos de un conjunto, ¿no? No sé, de un conjunto X. Pues resulta que alfa es una cubierta, sí, solo sí, el orden de la cubierta, bueno, más bien, el orden de la familia es mayor o igual que cero. Y este es el que me parece más interesante. Resulta que esa familia es una partición, sí, solo sí, el orden de esa cubierta es exactamente cero. Entonces aquí viene lo interesante. Regresemos a este caso de acá. Yo tengo un espacio de dimensión cero. Entonces yo puedo encontrar una cubierta abierta de orden cero. Es decir, esta cubierta abierta resulta ser una partición abierta. ¿Y qué pasa con los elementos de una partición abierta? También son cerrados. Uno puede probar que también son cerrados. Entonces, yo estoy encontrando clopens no triviales en mi espacio topológico. Eso como que te habla de cierta desconexidad, ¿no? Pues resulta que los espacios de dimensión cero tienen una gran relación con los espacios totalmente disconexos, con los totalmente separados y con los Lindelof, que terminan siendo una tipo generalización de los espacios compactos. Pero bueno, estos comentarios finales simplemente eran para hacerles creer que los espacios de dimensión cero aquí no son nada triviales y puedes trabajar muchísimo con ellos porque absorben mucha información o bueno, las propiedades del espacio son bastante interesantes. Pero bueno, pasando de página y permítame tomar agua. Yo ahora voy a trabajar con un sistema dinámico topológico. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a considerar un espacio topológico y una función continua que básicamente es un endomorfismo continuo, ¿no? Va de X en X. Vamos a denotar todas las posibles iteraciones de mi función continua como sigue.
que básicamente son todas las posibles composiciones. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues resulta que al par XT se le conoce como sistema dinámico topológico. ¿Qué hay detrás del nombre? ¿O por qué se le considera un sistema dinámico, no? Así, a simple vista. Pues, así, si vemos nosotros la forma que tiene la función continua, para todo K natural, o sea, cualquier iteración de X cae nuevamente en X. Entonces, voy a hacer como un dibujito. O sea, ¿qué pasa? Que tienes aquí tu punto, ¿no? Y no sé, yo aplico la función continua una vez y de repente su imagen cae acá. Y luego aplico otra vez la función continua y su imagen, su segunda imagen cae acá. Entonces, parecería que nosotros podemos pensar a T como una regla de evolución en mi espacio X a través del tiempo, ¿no? Que sería, no sé, pasar del tiempo K-1 al tiempo K, lo considero como hacer la iteración K, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? ¿O por qué es interesante esa dinámica? Pues si lo ven, o sea, es un dibujo interesante, ¿no? Igual no es tan bueno, pero conforme pase el tiempo o conforme yo me quede más tiempo viendo mi espacio, que es el paso del tiempo, las iteraciones de la función continua, según el dibujo que yo les mostré, parecería que como que va a haber cambios en mi espacio porque las imágenes van a caer en otro lado, ¿no? Entonces, si las estructuras de mi espacio topológico como que están cambiando a través del tiempo, uno debería de esperar lo mismo de la dimensión, ¿no? Es decir, si yo trabajo con la dimensión topológica usual, o sea, yo digo, bueno, este, tengo mi sistema dinámico y voy a calcularle su dimensión topológica. No, pues está bien, ¿no? Si lo puedes hacer, pero estás perdiendo toda la información de la función continua. Porque, a ver, sí, claro, yo puedo considerar, no sé, a T a la M de X como un subespacio de X y le calculo su dimensión, ¿no? Eso también se puede hacer con la topología de subespacio. Pero yo quiero ir más allá. ¿De verdad quiero ver los cambios o los efectos de la función continua? O dicho de otra manera, yo quiero ver el efecto del paso del tiempo en mi sistema a través de la dimensión. En pocas palabras, ¿qué tanto cambia la dimensión de mi espacio conforme yo deje pasar más el tiempo? Pues resulta que lo que queremos hacer ahora es capturar el promedio del cambio de las dimensiones. Y para eso vamos a definir algo que se conoce como dimensión topológica media, ¿no? Que a través del nombre ya veían venir que había un promedio, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Un pilar de la definición de dimensión topológica eran las cubiertas abiertas. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar construir una cubierta abierta que absorba, como decía el resumen, que absorba información del paso del tiempo en el espacio. Y para eso, pues viene la siguiente definición. Vamos a tomarnos dos familias de subconjuntos de un conjunto X y definimos el supremo como sigue. Básicamente es como la familia de todas las posibles intersecciones, ¿no? ¿Qué pasa si alfa y beta fueran cubiertas abiertas? Pues uno puede probar que si alfa y beta son cubiertas abiertas, su supremo también es una cubierta abierta. Y más aún, uno puede probar que el supremo de dos cubiertas es un refinamiento común. De esa forma, o sea, es más fina que alfa y también que de beta. Bien, pues este supremo es clave para lo que viene. Vamos a definir, vamos a tomar una cubierta abierta finita. Y para todo n definimos este supremo de acá, este gigantesco supremo que le vamos a llamar omega alfa tn. Aquí está. Y quiero hacer como unos comentarios, a ver. Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la enésima perimagen de alfa? Bueno, resulta que si tú tienes una función continua que va de x a y y te tomas una cubierta beta de y, esto es una y, tú puedes probar que la enésima perimagen de beta,
que se define como esta familia, es una cubierta, pero de una cubierta abierta de X. Es decir, si beta es una cubierta abierta de Y, la enésima preimagen de beta es una cubierta abierta ahora de X. Entonces, yo me estoy considerando acá a alfa una cubierta de X, una cubierta abierta de X. Esta preimagen es una cubierta abierta de X, esta también y esta también. Y bueno, más allá de entender cómo sería definir esta cubierta a través de las interacciones de arriba, lo único que quiero que vean es esto. Yo, digamos, considerando a la cubierta alfa, estoy considerando a los abiertos que cubren a X, ¿no? A todos los elementos de mi espacio, ¿no? De este lado, estoy considerando a los abiertos que cubren a la imagen de los elementos de mi espacio. Acá estoy considerando abiertos que contienen o que cubren a la segunda imagen de mis elementos del espacio. Y así hasta esta de acá. ¿Por qué esta imagen ahí y acá estoy poniendo imágenes? Pues no sé, uno puede ver que si X vive en la enésima preimagen de, digamos, de este abierto, eso quiere decir que su enésima imagen vive en ese abierto, ¿no? Por eso lo digo así. Entonces, esto es bastante interesante porque en un momento fijo, porque obviamente la n es fija siempre, esto no es infinito, eh, yo estoy como que tomando información de los abiertos que cubren a un punto y a sus n-1 imágenes para toda n. Es decir, estoy considerando ya una cubierta abierta que absorbe información de un punto y qué pasa con él a través del tiempo, hasta un tiempo fijo, claro. Pues lo que vamos a hacer es trabajar con esta cubierta abierta, porque ya tiene la información de la función continua, y vamos a seguir un proceso bastante similar al que estábamos haciendo con la dimensión topológica. ¿Por qué? A ver, voy a borrar acá. Recordemos la definición de la dimensión topológica, que era el supremo de estos de alfas y estos supremos, ¿no? Bueno, pues este valor de se calcula a una cubierta abierta. Y yo les dije, a ver, esta de acá es una cubierta abierta de X para toda n. Entonces yo le puedo calcular su valor de, ¿no? Así, yo se lo puedo calcular. Y de hecho vamos a hacer una anotación para que no se vea tan engorroso eso. Vamos a simplemente denotar al valor de la cubierta omega como d de n para toda n. Ahí está. Y vamos a seguir el mismo proceso, créanmelo. Pero para eso necesito hablarles de un resultado. A ver, aquí escribo así. ¿Qué es el lema de Fekete? Voy a darles una definición primero. Definición. Vamos a decir que una sucesión de números reales es subaditiva si se cumple esto. Para toda n y m. Esto no es más que un caso particular de la definición de función subaditiva, porque una sucesión es una función al final de cuentas. Pero bueno, resultado, lema de Fekete. Este resultado es bastante importante y lo van a ver. O sea, sin este resultado, no sé qué sería de mi tesis. El lema de Fekete me dice, si tú tienes una sucesión subaditiva en donde cada valor de la sucesión es mayor o igual que 0, entonces me dice que esta sucesión, más bien el límite de esta sucesión existe y de hecho te dice cuál es el límite, es el ínfimo. Ahí está. Sucesiones subaditivas y el lema de Fekete que me dice que la sucesión subaditiva o una sucesión subaditiva en la que todos los valores son mayores o iguales que 0, pues bueno, tú puedes calcular el límite de esta sucesión, ¿no? Porque esto es importante para mí. Veamos. Resulta que en el caso en el que el espacio es normal, esta sucesión de acá es subaditiva para cualquier cubierta abierta finita.
Recordemos que este de alfa TN era calcularle el valor de a esta cubierta omega, ¿no? Pero simplemente me deshice del omega un poquito. Y pues bueno, ¿qué me dice el de Fekete? Porque, miren, a no ser que yo esté en el caso de un espacio vacío, los valores de esta sucesión siempre son mayores o iguales que cero, siempre. Entonces yo puedo aplicar el lema de Fekete y es la definición que sigue. Me dice el lema de Fekete que este límite existe y nosotros vamos a llamarle de alfa t. Y me voy a detener un poco en qué estoy calculando aquí. Yo lo que hacía en la dimensión usual, voy a trasladarlo allá, era calcular cierta complejidad del espacio, cierta relación entre los puntos con los abiertos, en este caso los puntos de mi espacio con los abiertos de una cubierta. Lo que estoy haciendo aquí es calcular, este D calcula cierta relación entre los puntos del espacio con los abiertos de una cubierta, pero considerando el paso del tiempo, y lo que estoy haciendo es, con el límite, tomar cada vez más, o sea, más bien hacer que el tiempo avance y avance y avance y sacar promedios. Es decir, estoy promediando dicho cambio o dicha relación. Y a eso le voy a llamar D alfa t. Y pues ya, con esto tengo todo. ¿Por qué? Porque otra vez voy a regresar acá. Así definí yo la dimensión de mi espacio, el supremo de un D alfa. Y yo ya tengo un D alfa que ya como que absorbe información del paso del tiempo, ¿no? Entonces, la forma más natural de definir la dimensión para un sistema dinámico topológico es esta. La dimensión topológica media de un sistema dinámico topológico se define como el supremo de estos de alfa t y recorro todas las cubiertas abiertas finitas, X. ¿Qué me mide la dimensión topológica media? Mide el promedio, o más bien, qué tanto cambia la dimensión de mi espacio o de mi espacio fase, que es X, a través del tiempo. Y un ejemplo que me gusta decir o enunciar para explicar un poquito a qué me refiero con que mide el cambio es este. Uno cuando tiene un espacio topológico, regalado siempre tiene un sistema dinámico topológico, que es considerando la función continua identidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, el que yo itere la función continua, en mi caso es equivalente al paso del tiempo, por así decirlo. Entonces, no importa qué tantas veces, voy a escribirlo, no importa qué tantas veces yo itere la función continua, pues esto siempre va a quedar igual. Es decir, el paso del tiempo no afecta a mi espacio. Entonces, si la dimensión no cambia a través del tiempo y la dimensión media me mide qué tanto cambia, pues uno puede esperar esto, que la dimensión media sea cero. Bueno, de hecho ya estoy casi que por acabar, pero quiero, viendo que tengo tiempo, por eso tengo un cronómetro acá arriba, voy a hablarles de un ejemplo con el que estoy trabajando ya en la parte final de mi tesis, que creo que puede aclarar un poco a qué me refiero con que en un sistema dinámico hay ciertos cambios, ¿no? O sea, el espacio puede cambiar conforme yo aplique la función continua. Voy a considerarme K un espacio topológico y voy a considerarme K a la Z. K a la Z, obviamente voy a considerar la topología producto. Yo lo puedo ver de dos formas, creo, que es, los elementos los puedo ver como funciones o como sucesiones. En mi caso, yo voy a considerar sucesiones, es decir, un punto vive en K a la Z si solo si X es esta sucesión biinfinita. Bien, yo quiero crear un sistema dinámico topológico. Me hace falta una función continua que sea un endomorfismo. Entonces yo voy a definir sigma que vaya de K a la Z a K a la Z y lo que va a hacer es va a mandar cada sucesión a esta sucesión de acá, donde cada y no es más que xi más 1 para toda i. Entonces, no sé si ven lo que está pasando. Lo que hace esta función sigma es trasladar 1 hacia adelante toda sucesión infinita de K a la Z. Lógicamente, o bueno, más bien, uno puede probar, de hecho, eso me hace falta decir, uno puede probar que sigma es una función continua. De hecho, puedes probar que es un homeomorfismo.
donde su inversa es una función igual, pero que recorre hacia atrás. Eso está muy curioso. Eh, tengo ya un sistema dinámico topológico, que es K a la Z sigma, y si lo ven, entre más yo itere la función sigma, es decir, si yo, digamos, me tomo un Z, una sucesión Z, ZI fija, y yo me considero su K traslación, ahí lo moví. Entonces yo estoy yendo hacia esta sucesión de acá, donde WI es ZI más K. Es decir, aquí conforme pase el tiempo, las sucesiones van a estar trasladadas, van a estar movidas, si está bien dicha esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un buen ejemplo en el que se puede entender un poquito esos cambios en el espacio a través del tiempo. Y bueno, este es un ejemplo con el que he estado trabajando porque creo que sí puedo hablar un poquito de mi tesis. En mi tesis yo utilizo todos estos conceptos para hacer un poquito de dinámica simbólica sobre espacios topológicos. Igual si las preguntas salen al final sobre eso, puedo hablar. Pero bueno, ya definí la dimensión topológica media y bueno, algunas propiedades para acabar. Yo les había comentado, la dimensión topológica es un invariante bajo homeomorfismos. Resulta que la dimensión topológica media es un invariante bajo conjugación topológica. ¿Qué es eso? Voy a escribirlo aquí. Tomemos dos sistemas dinámicos topológicos, estos dos de acá. Vamos a decir que son conjugados topológicamente si existe un homeomorfismo H de tal forma que este diagrama de acá conmuta. Entonces, si lo ven, se pide más que sean homeomorfos los espacios fase, ¿no? Se le pide que además el homeomorfismo conjugue de esa forma a T con T', ¿no? Pues bueno, resultado me dice, si tienes dos sistemas dinámicos topológicos que son conjugados topológicamente, su dimensión media es la misma. Otro más. Un detalle. Si lo ven, yo ya estoy trabajando, voy a cerrarlo. Yo ya estoy trabajando a partir de ahora con sistemas dinámicos topológicos cuyo espacio fase, es decir, X, es normal. Porque como vimos atrás, solamente en el caso normal, cierta sucesión era subaditiva y yo podía utilizar el lema de Fekete y a través de eso definir la dimensión topológica media. Entonces, para hablar de dimensión topológica media en un sistema dinámico, tienes que concentrarte ya en espacios fase normales. Eso quizás es pedir mucho, pero uno puede verlo como que son espacios agradables también, ¿no? Bueno, dice, tienes un sistema dinámico topológico en el que la función continua de hecho es un homeomorfismo. Puedes encontrar la dimensión media de ese sistema con la función continua de la t como ese múltiplo. De hecho, un resultado que no puse en el que te tomas en vez de a través de todos los enteros, los naturales, y aquí basta pedirle nada más que la función sea continua, o sea, no tiene que ser homeomorfismo. Pero para agarrar todos los enteros, sí tienes que pedir homeomorfismo. Bueno, otro resultado, y este resultado es muy fuerte. Y es curioso porque su prueba es bastante sencilla, cosa que en mi educación matemática había sido al revés. Me habían educado, o más bien me maleducaron, no sé si decirlo así, en que los resultados difíciles tienen pruebas difíciles, o más bien los resultados potentes tienen pruebas aún más potentes, ¿no? Pues este es un resultado potente cuya prueba es bastante sencilla. Dice, si tu sistema dinámico, más bien, si el espacio fase de tu sistema dinámico tiene topología usual finita, entonces la dimensión media es cero. Y aquí puedo decir dos cosas. La primera es que a través de este resultado, uno puede entender que la dimensión media como que está hecha para espacios, para sistemas dinámicos en los que el espacio fase tiene una dimensión complicada, que podemos entender complicada por infinita. ¿Por qué? Porque todos los demás casos caen aquí, en que la dimensión media es cero. Y el otro comentario es, uno
debe entonces preguntarse, ¿qué me dice de mi espacio, de mi sistema dinámico, que su dimensión media sea cero? Bueno, uno puede entender como que su complejidad a largo plazo es muy simple. Es decir, conforme pase el tiempo, como que las trayectorias, y por trayectorias me refiero a estas de acá, que al final cuando uno trabaja sistemas dinámicos topológicos, uno como que, o más bien con sistemas dinámicos, uno se preocupa por las trayectorias, ¿no? Que es, o más bien órbitas. Esta se podría pensar que es una órbita, la órbita de este punto, y se fija en sus posibles imágenes hasta un momento fijo, ¿no? Uno puede pensar que esta órbita como que es muy cíclica, ¿no? Como que los puntos no se mueven tanto, no hay tanto cambio en la dimensión, ¿no? No hay una complejidad estructural tan abrumadora, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Caso contrario a que si tú te topas con un sistema dinámico que tenga una dimensión media mayor que cero. ¿Qué pasaría ahí? Pues todo lo contrario. A lo largo del tiempo, la estructura de tu espacio se va complicando. Te puedes encontrar con algo caótico, si se me permite la palabra. O sea, como que entre más pases viendo el espacio, te vas topando con estructuras nuevas. Y es por eso que si ya de inicio tu espacio fase tiene dimensión complicada, o sea, infinito, uno esperaría que la dimensión media pues sea positiva, ¿no? Porque va a haber bastante cambio desde el inicio, ¿no? Bueno, y pues ya para terminar, un resultado que es un análogo al que teníamos con la dimensión usual, en el que les decía que la dimensión de cualquier cerrado siempre está por debajo de la dimensión del espacio total. Aquí me estoy tomando un sistema dinámico topológico, otra vez tiene que ser normal siempre, aquí, y me tomo un cerrado T invariante. Entonces la dimensión de este sistema dinámico es menor o igual que la dimensión del sistema dinámico de acá. ¿Qué es eso de T invariante? T invariante no es más que esto de acá. ¿Para qué se lo pido? Para que al yo restringir, ay, no sé por qué puse el borrador, para que al yo restringir la función continua en su dominio a y, yo la pueda pensar como una función que vaya de y en y. Y entonces tiene sentido hablar de este sistema dinámico, ¿no? Ahora, le pido que sea cerrado porque los cerrados dentro de los normales son normales y entonces tiene sentido que yo hable de la dimensión media de este sistema dinámico, que repito, solamente lo puedo trabajar con espacios normales, pues, con espacios fases normales. Y les digo, este es un claro análogo al que tenemos en la dimensión usual, ¿no? Y bueno, estas solo son algunas propiedades. De hecho, uno puede ahondar aún más en sistemas dinámicos con métrica y podría definir algunos conceptos interesantes, pero no quería como que fuera la plática muy larga. Me quedo con que les hablé un poquito de la dimensión topológica y cómo puedes definir ese concepto ahora en un sistema dinámico topológico y un poquito de qué me dice la dimensión media de mi sistema o de mi espacio fase. Y bueno, para terminar, pues las bibliografías que he estado siguiendo. Los dos hasta abajo, pues los clásicos, ¿no? Los clásicos de topología. Nada más quiero decirles, si ustedes quisieran entender de manera muy detallada como que estos conceptos que les hablé, les recomiendo este primer libro, que yo le llamo El Naranja. Si ustedes quisieran ir como que más rápido, que vayan al grano con todos estos temas, les recomiendo el segundo, que a ese le llamo yo El Azul. Y bueno, eso será todo. Para finalizar, nada más quiero pues agradecer que me permitan este foro para hablar y pues me gustaría estar presente en futuros seminarios. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, de la interesante charla y bueno, no sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. Eh, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tenía tres preguntas, pero No, ya las que respondiste sean. unas, Pedro. Ah, ok, Ya, sí. porque sí, porque cuando habías definido lo de la dimensión media, justamente había Ok. notado que habías pedido lo de normalidad. Dije, te iba a Sí, preguntar si era necesario eso, lo de la normalidad, porque habías sí. comentado que
con cualquier espacio topológico ya obtenemos la identidad y con eso podemos Ujú. tener la media, ¿no? La dimensión media. Pero sí tenemos que tener que nuestros espacios topológicos sean normales, ¿no? Para poder Sí. tener en esa definición. Sí, buen detalle, ¿eh? Sí tienes razón, porque aquí dije, no, aquí, cualquier Ujú, espacio, sí, o sea, cualquier espacio que tú tengas, puedes ujú, definir un sistema dinámico topológico, eso está bien. Pero si tú ujú. quieres estudiar la dimensión media de un sistema dinámico topológico, el espacio fácil tiene que ser normal. Y es precisamente el de acá, mira, este resultado. Aquí, acá arriba, bueno, no puse como resultado, pero mira, solamente en el caso normal, Ujú. esta asociación subaditiva. Ajá, sí. Sí, gracias por el detalle. Sí, esa era una, ya la habías contestado. Y la Ujú, segunda, la otra pregunta es respecto a la dimensión, porque ujú, eh, dice el resultado de que si tenemos un subespacio cerrado, ujú. entonces la dimensión de ese subespacio cerrado es menor o igual que la dimensión del espacio, ¿no? Sí, déjalo Pero pongo. Ujú. ahora mi pregunta, la pregunta que se me ocurrió, es que no sé casi nada de la teoría de la dimensión, No, no te es, preocupes. ¿qué pasa ahora cuando tenemos dos espacios topológicos? ¿No? Es decir, que cuando tenemos dos topologías, una más fina que la Ah, otra, ¿habrá buen algún detalle. resultado donde diga que se preserva la desigualdad o si la desigualdad Mm. cambia? ¿O qué sabes cuando ya tenemos este caso, Pedro? Es muy buena pregunta, ¿eh? Creo que no me la había hecho jamás. ¿Qué pasa si, o sea, claramente la dimensión cambia, ¿no? Porque la dimensión depende de la topología. Pero como tú dices, ¿qué pasa si se relacionan entre sí dichas topologías, ¿no? Como que una sea más fina que la otra. Así Yo es. pensaría que sí habría una contención. No investigué, o sea, y es un pecado mío porque es muy buena pregunta, o sea, es demasiada buena pregunta. Pero yo esperaría que sí haya ciertas contenciones, porque el que una topología sea más fina que otra te habla de contenciones entre abiertos, ¿no? Y al final de cuentas, el orden de las cubiertas depende de puntos que viven en abiertos. Entonces yo pensaría que se podrían acotar órdenes de cubiertas en una topología con órdenes de las cubiertas de la otra topología, teniendo que no es más fina que la otra. Y con eso tú puedes ya acotar, o sea, comparar los de alfa y así, y hasta llegar a la dimensión. Yo esperaría eso, la verdad, así sin investigarlo tanto, yo esperaría eso. Es una buena Sí. conjetura. Joel, ¿tú sabes algún resultado de este tipo? Ah, perdón, no escuché bien. Que si tenemos dos topologías, una más fina que la otra, ¿qué pasa con sus respectivas dimensiones? ¿Habrá algún resultado donde diga que se preserva la desigualdad o si se cambia la desigualdad? Oh, fíjate, no me había puesto a pensar en eso. Yo A esperaría que ver, sí. una topología más fina, pues la puedes considerar como una condensación. Am, no estoy seguro. Sí, porque lo que me hace dudar es, por ejemplo, R, ¿no? Como la topología usual. Ya Ujú, comentaste que, bueno, sabemos de que la dimensión es uno, ¿no? ujú. Pero, ¿y la topología de Sorgenfrey? La dimensión de la topología de Sorgenfrey es, ¿sabes? Uy, Es la cero, topología cero. eso. Exactamente. Entonces, por Ujú. eso la pregunta es cómo es si hay algún resultado donde diga que se preserva o si siempre se cambia o alguno de esos resultaditos, no sé, se me hiciera interesante, ¿no? Porque justamente por eso de que bajo subespacio cerrado se preserva, no sé, cuando tengamos dos topologías, ¿no? Comparables. Sí, de Sí. hecho hay un resultado. Este es el caso general o sea, en el caso general solamente puedes comparar de esa forma la de cerrados, pero hay un resultado y es que en espacios métricos o metrizables, bueno, en el caso general metrizables, tú puedes comparar de esa forma la dimensión de cualquier subespacio. No tiene por qué ser cerrado. Eso es para, Ujú. para espacios metrizables. O sea, Sí. es en general. Eso está muy padre también. Va. Eh, y ya para terminar, por mi parte, bueno, Ujú. eh, comentaste que estás que trabajaste con propiedades dinámicas. ¿Qué propiedades dinámicas trabajaste en la tesis, pero? Bueno, yo lo que tengo enterado es que la dinámica simbólica se basa, voy a escribir aquí aunque no tiene que ver el título, en estudiar este espacio, este sistema dinámico de acá. O sea, la dinámica simbólica es literalmente estudiar esto, según tengo enterado. Y lo que yo hice fue estudiar, eh, voy a escribirlo sin temor a que haya cosas que no haya explicado. Estudié la dimensión media de este sistema dinámico
trabajé, bueno, este que se le conoce como full shift, creo que tuve que haberlo dicho. A este se le conoce como full shift. Porque de hecho a esta función continua sigma se le llama shift. Luego uno puede definir los subshifts de K a la Z, que no son más que subespacios cerrados sigma invariantes. Entonces, uno puede trabajar la dimensión proyectiva de un subshift que no es más que, bueno, voy a definirlo, que son como checar el cambio en las dimensiones de las proyecciones, donde este WN es esta proyección de acá. Luego, pues también uno puede pensar el subshift como un sistema dinámico topológico, como un subsistema del full shift. Entonces también puedes trabajar con la dimensión del subshift, con el sigma restringido. Y en el caso de los métricos compactos, voy a borrar acá, que ya fue como un resultado casi final, uno puede definir estos valores de acá, que son la dimensión media epsilon y la dimensión epsilon, que son como que estás mapeando tu espacio métrico en un compacto metrizable y ahí le quieres calcular su dimensión. Y a este se le conoce como dimensión a resolución epsilon. Está muy extraño. Pero básicamente eso fue lo que estuve trabajando yo con el full shift. Fue como un caso particular, o sea, tampoco fue como que fue mi objetivo principal fue estudiar la dimensión topológica y la dimensión topológica en sistemas dinámicos. Y luego ya trabajándolo en casos un poquito particulares fue trabajar con el full shift, con los subshifts y con unos subshifts que se llaman de tipo finito. Ajá. O sea, me gustaría saber más de estos temas y sobre todo mi director de tesis, sobre todo para el doctorado, tiene el interés de trabajar conmigo estos conceptos también, pero ahora en un autómata celular, que es básicamente también un sistema dinámico topológico. Perfecto, muchas No, gracias, gracias a ti Pedro, por las y preguntas. gracias por participar, por tu entusiasmo. Sí, Bueno, muchas no sé si gracias. alguien más tenga alguna pregunta. Sí, oye, Pedro, Ujú, al inicio de la plática mencionaste de que cero dimensional y ujú, Lindelof, y me quedé con la duda como a ujú. qué te referías. Pues hay unos resultados en los que tú puedes caracterizar los espacios metrizables compactos de dimensión cero. O sea, más bien que que en los de dimensión cero, no, lo estoy diciendo muy mal. Que los espacios topológicos métricos compactos, ahí en ellos la cualidad de ser cero dimensional es equivalente a ser totalmente disconexo, totalmente separado, Lindelof y que cumpla otras cosas. O sea, hay unos resultados muy potentes. Si los tuviera aquí te los mostraría, de hecho, perdóname por eso. Pero a eso me Ah, refiero, ok. a que esas cualidades en los métricos compactos son casi que equivalentes. Bueno, es que está extraño como lo mencionas, porque Uh -huh. pues, un métrico compacto es Bueno, segundo sí. numerable y por lo tanto Uh es -huh. Lindelof. Sí, creo que Bueno, sí. Sí, ajá, creo que está bien. no es tal cual métrico compacto. Creo que es en los metrizables de dimensión cero nada más. Tienes razón. Si ya digo compacto, ¿para qué digo Lindelof, no? Ujú. Pero Ok. sí, o sea, hay una relación ahí fuerte. Me parece que es en los metrizables separables, porque justo Sí, los sí, 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 metrizables sí. separables es donde coincide el IND, bueno, el IND, el mayúscula, el IND minúscula y la dimensión, como la estás definiendo. Sí, sí, el IND es a la dimensión inductiva, ¿no? Ah, Sí, cuando dices IND, ¿no? Esto. O no sé sí, si sí, sí. si te escuchan. Bueno, sí, sí, Sí sí, es. justo con esas, cuando, o sea, que los métricos separables, el Ajá. IND, el O sea inductivo que, largo y el inductivo corto y la sí. dimensión es donde coinciden, ¿no? Sí, Pues sí, yo no. supongo que es como donde lo mencionabas, los Sí. métricos separables. Pequé de no acordarme bien de ese resultado porque fue hace mucho terminé ese capítulo de cero dimensionales, perdón. Pero sí, es en los separables. Y sí, como lo dices tú, aquí están de hecho los tres conceptos de dimensión que yo enuncié. Y en ese caso que dices coinciden y hay otros donde los puedes comparar, ¿no? He visto algunos resultados donde se pueden acotar. Y bueno, ya tomando un poquito eso, digo, no sé qué tanto sentido tenga esa pregunta, pero todo esto que lo definiste, la dimensión
media ¿cómo se llama? Del sistema dinámico, también puedes definir como el inductivo, algo así, no sé. Parecería que sí. Yo no trabajé con los inductivos, pero yo creo que se podría, ¿no? O sea, cómo definimos la dimensión media fue construirnos unas cubiertas, porque para definir los de alfas, ¿no? Yo ocupaba ciertas cubiertas. Yo creo que sería irnos a la definición inductiva, que está bien curiosa, no sé si la han visto, o sea, cómo se definen estas dos cubiertas, o sea, estas dos dimensiones topológicas. O sea, básicamente, si tu espacio no es el vacío, pues dale, inductivamente haz esto que te pongo, ¿no? Y está muy curioso, o sea, está muy como muy pesado. Uno esperaría que sí, porque de hecho, espero no haberlo borrado. Ah, sí lo borré. Cuando yo les hablé de estos de acá, de la dimensión epsilon, de la dimensión de resolución epsilon, uno define esto a partir de la métrica y luego para pasar a la media dices, ah, pues es algo así como tú me dices, ¿no? Si tú tienes la dimensión de cobertura y defines la media a partir de la cobertura, pues sería como análogo definir la inductiva, la media a través de la inductiva, ¿no? Fue algo similar aquí. Tú defines la dimensión epsilon y bueno, parece natural definir la media con la dimensión epsilon y de hecho es precisamente así como se define. Creo que se define así, de la dimensión de tu espacio y con una métrica diferente. No, de hecho ni siquiera es ese límite, es este de acá. No sé si han llegado a ver esta dimensión. La dimensión a resolución epsilon. Pero de hecho sí se define la dimensión media. Y es a través de esta, no sé si lo ves. O sea, es como de que, ¿tienes esta? Pues defínela, ¿no? Pues parece directo. Y esta métrica es una métrica, ay, lo borré, qué tonto. Y esta es una métrica bastante particular, ¿no? Que habría que definirla. Pero bueno, parece que sí. Yo esperaría que sí, pero lo curioso ahí es que no es tan agradable trabajar con esas dimensiones, ¿no? Inductivas. Ah, ok. Ujú. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No, bueno, pues agradecemos una vez a Pedro, de verdad, muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Y bueno, pues recordamos que la siguiente semana no habrá sesión por el Congreso Nacional. Nos estaremos viendo dentro de 2 semanas. Perfecto. Me, Nos vemos en 2 semanas.